una joven universitaria, una madrugada helada, y una presencia que nadie puede explicar. Emily Rose tenía 19 años cuando todo comenzó. Una chica sencilla, criada en una familia profundamente católica, que deja su pequeño pueblo para iniciar una nueva vida en la universidad. Pero la libertad, en lugar de abrirle caminos, la conduce directo a una oscuridad sin rostro. Lo que comienza como simples alucinaciones, pronto se convierte en una serie de episodios aterradores. Convulsiones, gritos inexplicables, parálisis nocturnas. Emily afirma ver rostros demoníacos. Afirma sentir una presencia que intenta apoderarse de su cuerpo, de su alma. Los médicos diagnostican epilepsia. La tratan con medicamentos. Pero los síntomas no solo no desaparecen, empeoran. Es entonces cuando entra en escena el padre Richard Moore, un sacerdote que, tras escuchar el testimonio de la joven y de su familia, acepta realizar un exorcismo. No por impulso, no por fe ciega, sino porque, en lo más profundo, él también siente que hay algo más. Lo que sigue no es solo un ritual. Es una batalla. Una guerra invisible entre lo que creemos y lo que tememos. La película El exorcismo de Emily Rose, dirigida por Scott Derrickson, no solo cuenta una historia de posesión. Nos enfrenta a una pregunta que incomoda. ¿Y si el mal existe, pero no siempre puede medirse con la ciencia? Porque mientras la historia avanza, la narrativa se parte en dos. De un lado, la corte. Los médicos, la ley, los abogados. Del otro, la fe. El sacerdote, la familia, los que creen que el alma también puede enfermar. Emily muere, y el padre Moore es llevado a juicio. Acusado no solo de negligencia, sino de haber contribuido a su muerte al suspender el tratamiento médico. Pero él, lejos de defenderse con tecnicismos, ofrece un testimonio distinto. Uno que habla de voces guturales, de fuerza sobrenatural, de una joven que fue tomada por algo que no era de este mundo. Y es ahí, en ese tribunal, donde se libra una segunda batalla. La del escepticismo contra la espiritualidad. La de la ciencia contra lo inexplicable. Pero esta historia no es solo una ficción. Está inspirada en un caso real. Uno aún más crudo. Aún más perturbador. Alemania. Década de 1970. Anneliese Michel. Una joven devota, criada en una familia católica tradicional. Comienza a sufrir convulsiones a los 16 años. Luego, los médicos diagnostican epilepsia del lóbulo temporal. Pero con el paso del tiempo, los síntomas cambian. Escucha voces. No puede entrar a iglesias. Come arañas. Bebe su propia orina. Y grita durante horas en idiomas que jamás aprendió. Sus padres, desesperados, recurren a sacerdotes. Tras años de sufrimiento, se le practican más de 60 sesiones de exorcismo. Anneliese deja de comer. Pierde más de 30 kilos. Finalmente muere. Tenía 23 años. Las imágenes de su cuerpo estremecen incluso a los más escépticos. Y otra vez, los tribunales intervienen. Los sacerdotes son juzgados. Se reabre la eterna pregunta: ¿enfermedad mental o posesión demoníaca? Pero para entender qué es realmente un exorcismo, debemos ir más allá de los rituales cinematográficos. La Iglesia Católica no toma estos casos a la ligera. Existen protocolos, evaluaciones, criterios rigurosos. Un exorcismo no se autoriza por una simple manifestación extraña. Debe pasar por médicos, psicólogos, psiquiatras. Solo cuando no hay explicación racional posible se considera la intervención espiritual. El sacerdote exorcista no es un improvisado. Es un hombre entrenado, guiado por el Vaticano, formado en teología, pero también en psicología y discernimiento espiritual. El ritual, registrado en el Rituale Romanum, es un acto largo, agotador, que puede durar horas, días, incluso meses. Y no siempre termina con éxito. Porque el demonio, según los exorcistas, no se manifiesta como en las películas. No lanza objetos por el aire. No gira cabezas. Se esconde. Divide. Susurra. Y sobre todo, destruye desde adentro. Emily Rose, Anneliese Michel, decenas de casos documentados.
Todos ellos nos colocan frente a lo mismo. Una línea tan delgada entre lo mental y lo espiritual, que nadie puede afirmar con certeza dónde empieza una y dónde termina la otra. Y quizás ahí está el verdadero miedo, en que lo inexplicable no desaparece cuando lo negamos. Solo cambia de forma. Y sigue esperando. El juicio contra el padre Richard Moore es un campo de batalla. Un lugar donde los hechos buscan imponerse, pero donde las verdades no siempre son visibles. La fiscalía presenta un caso claro: negligencia médica, abandono, fanatismo. Emily murió deshidratada, desnutrida, devastada. Pero el sacerdote no se defiende como un hombre común. Él no niega nada. Solo pide contar la historia. No por él, sino por ella. Para que el mundo sepa lo que vivió. Y tal vez, lo que enfrentó. Mientras el juicio avanza, el tribunal se convierte en el escenario de algo mucho más profundo. Una interrogación al alma humana. ¿Existe el mal como entidad viva? ¿O todo puede ser explicado con un diagnóstico? La defensa, encabezada por una abogada escéptica, se va transformando. Las grabaciones, los testimonios, la intensidad de lo vivido, la sacuden. Y entonces ocurre algo inesperado. Ella también empieza a sentir presencias, sueños, pesadillas, una sombra que parece extenderse más allá de la lógica. Pero mientras el tribunal debate entre ciencia y fe, la verdadera pregunta persiste. ¿Y si ambas cosas fueran ciertas? Porque el cuerpo de Emily, destruido por el sufrimiento, es real. Sus gritos, registrados en cinta, estremecen hasta a los más racionales. Y el testimonio del sacerdote no busca convencer, sino alertar. Emily, en sus últimos días, afirma que recibió una visión, que pudo ver a la Virgen María, y que tuvo la opción de liberarse, de curarse. Pero eligió quedarse, elegir el dolor, para dar testimonio. Una historia que, para algunos, es locura, y para otros, martirio. Volvamos por un momento al caso real. Anneliese Michel. Después de su muerte, las grabaciones de sus exorcismos salieron a la luz. En ellas, una voz gutural, profunda, afirma hablar en nombre de varios demonios. Lucifer, Caín, Nerón, Hitler, Judas. Su cuerpo sufría convulsiones incontrolables. Se arrodillaba cientos de veces al día. Rechazaba todo lo sagrado. Y sin embargo, aún rezaba. ¿Fue una enfermedad maltratada? ¿Una psicosis religiosa? ¿O realmente se enfrentó a fuerzas que no comprendemos? La Iglesia, incluso después del juicio, nunca negó la validez del caso. Pero endureció sus reglas. Restringió los exorcismos. Y exigió más discernimiento. Porque lo que estaba en juego era más que una vida. Era la credibilidad de la fe frente al mundo moderno. Un exorcismo es mucho más que un ritual. Es una guerra espiritual. El sacerdote no actúa solo. Debe estar en estado de gracia. Confesado. Preparado mental y físicamente. Con autorización del obispo. Y respaldado por oración constante. Se utilizan oraciones antiguas, salmos, símbolos, reliquias. Y sobre todo, paciencia. Porque el demonio, si existe, no grita todo el tiempo. A veces espera. A veces engaña. Y otras veces se esconde detrás de lo más cotidiano. Emily Rose murió. Anneliese Michel murió. Pero su legado no está en la muerte. Está en la pregunta que dejaron atrás. ¿Qué es el mal? ¿Una energía? ¿Una presencia? ¿Una construcción mental? Tal vez nunca lo sepamos. Pero negarlo no lo hace desaparecer. En cada rincón del mundo aún se practican exorcismos. Con discreción, con temor, y con la certeza de que, aunque no lo veamos, el mal sigue ahí, esperando grietas, esperando miedo, esperando olvido. Emily Rose pidió que se contara su historia, para que otros supieran lo que enfrentó, para que otros se prepararan. No todos creen en el demonio, pero todos conocemos el dolor, la oscuridad, el miedo. Y eso, tal vez, sea el lenguaje que el mal mejor comprende. Si este relato te conmovió o te hizo cuestionarte, suscríbete a Relatos del Más Allá. Aquí abrimos la puerta a las preguntas que nadie quiere hacer, y a las verdades que muchos temen aceptar.
Comparte este video con quienes saben que hay cosas que la ciencia no siempre puede explicar. Porque el mal no necesita ser visto para hacerse sentir.